tengo el buen abogado, el excelente abogado para que resuelva el problema cuando lo haya, sino que tengo el abogado que me ayuda a evitar que haya un problema. Es correcto. ¿no? Así es Entonces, que yo creo que ese es el que vale más, ¿no? Sí, claro. Ese es lo más relevante, Claro. exacto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a un nuevo capítulo de el podcast Destino. Recuerden que en este espacio platicamos de empresas, liderazgo, derecho y lo mejor, de cómo crecer continuamente como personas. En esta ocasión nos acompaña una extraordinaria especialista en derecho tributario o fiscal, la licenciada Mayela Landeros, desde la ciudad de Guadalajara. Es un honor tenerla con nosotros y pues bueno, la idea es platicar un poco su experiencia en la materia fiscal y en todos los acontecimientos que están sucediendo el día de hoy, con el antecedente de la reforma penal tributaria, con la reforma a la subcontratación y como pues el combate constantemente a la ley antilavado, pero además también la idea es conocerte un poquito más, Mayela, como persona. Y que además, bueno, por ahí hay una anécdota que yo les voy a platicar en algún momento, la voy a echar ahí en la plática, pero primero, por favor, platícanos de ti, Maye, cómo es que pues al día de hoy llegas a tu experiencia y a tu expertise en la parte fiscal, con además tu juventud que es evidente y que pues bueno, es extraordinaria el trabajo que haces el día. Te agradezco mucho, la verdad me da mucho gusto que estés por estas tierras tapatías. Sí. Creo que lo que haces, el tratar de platicar, sobre todo la parte final que dices, el poder tratar o intentar ser mejor personas, es básicamente a donde nos dirigimos siempre, ¿no? Claro. Soy abogada, soy titulada por la Universidad de Guadalajara, tengo un par de diplomados, estoy cursando una maestría actualmente, una maestría que también tengo pendiente por ahí la tesis, pero diplomados tengo en empresarial, en contabilidad empresarial y planeación fiscal. Ahorita este tema de la planeación fiscal está como satanizado, pero bueno, soy abogada, tal vez quiero decirlo por una cuestión a lo mejor un poco frívola, ¿no? De niña siempre me visualicé con un portafolio, con unos tacones y muy ejecutiva, ¿no? Genial. Entonces, en algún momento de mi juventud, cuando llega el momento de tener que tomar una decisión de qué vas a hacer con tu vida, sí me vino a la mente esa imagen de cómo me visualicé de niña y además le sumé la parte de poder ayudar a la sociedad. Sí, o sea, realmente, incluso creo que ha evolucionado un poquito el tema de la gente piensa en los abogados y automáticamente se te viene a la mente que hay un problema, ¿no? Así es. Que tienes un problema para recurrir a un abogado. Y creo que hay una transición muy interesante en lo que antes se contextualizaba como abogado a lo que hacen ahorita los abogados, ¿no? Así es. Que es un poquito más la prevención y no necesariamente cuando ya tienes un problema. Así Entonces creo que esa parte es muy importante, la transición de cómo va llegando el cambio de chip de las personas y la sociedad, incluso de que el abogado no necesariamente tienes que tener un problema para recurrir a un abogado. Así es. De hecho, ahorita que refieres eso, confirma mi teoría. Yo he venido diciendo ya un par de años que el juicio fiscal, los juicios fiscales, como un animal en extinción por el tema de cómo recaudar la autoridad. Cada vez hay menos liquidaciones, cada vez terminan en menos auditorías, pero al final del día, es decir, ese cúmulo de trabajo que hacíamos en defensa va transitando al tema que refieres, que es la prevención, el tema de los compliance, el tema de que ahora los servicios es, quiero que me revise, ahora sí quiero que me revise mi contrato y no era antes, oiga, no tengo contrato, hágame el contrato. Exactamente, Entonces, exactamente. Y fíjate que más que un tema de prevención y que decías, va muy enfocado eso, también creo que actualmente y entra mucho en boga el tema de los medios alternativos. Correcto. ¿Por qué? Porque creo que también hay un cambio en el tema de diálogo. O sea, ya la relación entre un abogado, el empresario, un contribuyente, cualquier persona, ya no es tan acartonado. Así es. No, ya no es tan acartonado y además creo que involucra cierta parte de qué necesitas, ¿no? Te escucho con atención, qué necesitas para poder darte lo que realmente necesitas, ¿no? Porque hay veces que llegaban las personas, te consultaban cualquier problema y tú ya estabas pensando siempre en la parte contenciosa, ¿no? Así y podemos hacer contender, así y creo es. que es justamente lo que estamos evitando. Así es. Cuando hay una contingencia, en una contienda siempre va a haber algo más allá, el tema de créditos fiscales, ¿no? Garantizar y todo ese rollo que también desgasta la relación
entre tribunales, entre la propia autoridad, pero creo que el papel del abogado actualmente es eso. No tanto pensar en un choque, en una contienda, que claro, por supuesto, habrá momentos que tendrá que hacerse, pero lo cierto es que sí hay un trabajo muy arduo en el tema de la prevención. Así es. Ya lo que refieres ahorita, recuerdo, o más bien, con motivo de lo que refieres, recuerdo una charla con un cliente que decía, es que la responsabilidad de decir yo vamos a juicio o no, se queda con que yo tengo la bronca, ¿no? Es decir, si yo gano, pues te voy a pagar a ti y bien. Pero si yo pierdo, yo me quedo con el problema, ¿no? Y entonces decía, no necesariamente quiero ir a un juicio. Tal vez tú me podrás garantizar, digo, entre comillas, pues porque al final del día no se puede garantizar nunca un juicio o el resultado de un juicio. Pero al final del día la responsabilidad soy yo, entonces quiero que mejor me digas cómo resolver el problema. Entonces creo que el problema de raíz y además evitar el problema, que creo que eso es lo más importante, lo más relevante. Sí hay un cambio de percepción, incluso el empresario, el contribuyente, cuando hablamos de temas fiscales, en el tema de ya no tanto tengo el buen abogado, el excelente abogado para que resuelva el problema cuando lo haya, sino que tengo el abogado que me ayuda a evitar que haya un problema. Es correcto. ¿no? Así es que yo creo que ese es el que vale más, ¿no? Sí, claro. Ese es lo más relevante, claro, y eso también transforma, por ejemplo, en tema de las igualas, ¿no? O sea, es decir, yo daba una iguala te voy a hacer 3 contratos, te voy a... no sé, a lo que tú me pidas, una asesoría o consultoría, y ahora más bien son igualas, pero sí por entregar productos en el sentido de, a ver, voy a revisar tu control interno, voy a revisar los contratos que ya tienes, si no los tienes te voy a generar los que te hacen falta, y sí se vuelve en un juego distinto, y que definitivamente que es parte del reto que tenemos ahora como prestadores de servicios legales, ¿no? Ahora, Maye, nos platicabas, egresé a la Universidad de Guadalajara, estás estudiando maestría. Sí, inicié, ahí básicamente el que esté actualmente en la materia fiscal, empecé a dar mi servicio social en el Tribunal Fiscal, en el Tribunal Fiscal Administrativo, ¿no? En la segunda sala regional de Occidente. A partir de ahí, ver el trabajo que se realizaba en un tribunal como servidor público y poder tener 2 versiones, siempre, o sea, poder analizar las 2 versiones. El contribuyente, tú leías una demanda y decías, oye, pero que la autoridad abusiva, ¿no? Leías la contestación de la autoridad y luego te ponías a pensar de, oye, es cierto, ¿no? El perjuicio a fisco federal, a lo mejor el perjuicio a los trabajadores, o sea, como que tenías 2 versiones totalmente fortalecidas o integrales. Así es. Que decías, oye, qué complejidad a veces para el tribunal resolver una contienda donde hay una línea muy delgada donde podrías conceder la razón a ambas partes, ¿no? Así es. La realidad, creo que pagar impuestos en México es muy difícil. Es muy difícil y precisamente yo creo que los que nos dedicamos a esta materia, que es una materia muy dinámica, muy cambiante, muchas reformas, en fin, ¿no? Siempre viene la reforma y empiezas a ver cómo hay cursos porque realmente es complicado, ¿no? Y decíamos, es preventivo. Pero bueno, empecé a dar mi servicio en el Tribunal Fiscal. Me tocó la oportunidad, la posibilidad de poder trabajar en el tribunal un par de años. De ahí se dio la oportunidad de transitar al servicio de administración tributaria. O sea, estas 2 partes que te explico, de veías una versión y la otra y las contrastabas y de pronto eran complejos los temas. Me tocó vivir las 2 experiencias, ¿no? Tanto el tribunal como juzgador y a lo mejor la parte de la autoridad fiscal, ¿no? Después, en ese inter, nace la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, que la verdad es que tuve la fortuna de ser parte de los inicios de la Procuraduría. Inicié aquí en Jalisco, en mi tierra, inicié como jefe de departamento. La verdad es que cuando pude dimensionar la importancia de la Procuraduría, o sea, realmente tengo una versión de lo que se hace un tribunal, que hace un servidor público y demás, tengo la versión de la autoridad fiscal, a lo mejor del contribuyente cuando leías estas demandas, cuando nace la Procuraduría y que verificabas esta misión, esta visión de la Procuraduría, decías, wow, o sea, realmente es una actividad, incluso es un pilar del Estado mexicano, soy convencida de que la Procuraduría es un pilar del Estado mexicano y sobre todo en una relación que a mi consideración es la más dispareja
o la más compleja. No, sí. La figura del contribuyente frente a la autoridad fiscal, creo que cuando hablamos de fisco, cuando hablamos del SAT, realmente es intimidante para el común de las personas, ¿no? La energía de David y Goliat no queda lejos. Exactamente, ¿no? O sea, realmente es la relación más dispar que te puedes imaginar, ¿no? Entonces, la realidad es que el poder ser parte del nacimiento de la Procuraduría, de la fortaleza, porque la verdad es que también aquí me gustaría platicar un poquito de lo que sucedió o mi experiencia de cómo se vivió esa transición del inicio de la Procuraduría, las personas, y es más, ni siquiera las personas de a pie, ¿no? Realmente quien utilizó los servicios de la Procuraduría en un inicio era el contador y era el mismo abogado fiscalista, ¿no? Para tratar de poner a prueba ese laboratorio experimental de qué es lo que tiene Prodecon, qué me ofrece Prodecon, exacto, ¿no? Sí. A ver, ¿qué le puedo sacar? ¿Qué le puedo sacar? Y además, fíjate, que de pronto también creo que se pensó en una posible competencia. Así es. Algunos despachos de, oye, pues a lo mejor Prodecon ya me va a quitar clientes y demás. Y la verdad es que las primeras personas que acudieron a la Procuraduría era justamente un contador, un abogado, como para someter a prueba lo que tenía que ofrecer Prodecon, ¿no? Así es. Y poco a poco las personas, la gente de a pie empieza a tocar la puerta de Prodecon y te dabas cuenta de la gravedad y la magnitud de los problemas que realmente tenía el pequeño contribuyente, así es. El gran empresario, las medianas empresas. Es decir, las escalas son diversas, pero todos los contribuyentes tienen temor, y yo intimidación. Me atrevería a decir ahí que también de lo que salió a flote es ver cómo, digo, tengo muchos amigos contadores, pero ver cómo los contadores de alguna manera estaban sobrecargados de cosas que no les tocaban, ¿no? O sea, porque ellos tenían el tema de, yo presento el recurso, y, o sea, se convertían en los defensores cuando no tenían la experiencia, ¿no? La experiencia. Correcto. Y sobre todo también creo que hay un cambio también por parte del contribuyente de la idea de, tengo mi contador y me desentiendo. Así es. O sea, realmente creo que en este país no es suficiente el contador, y no porque no sean brillantes ni mucho menos, sino porque realmente sí se tiene que hacer una mancuerna, abogado, fiscalista y contador, para justamente tener esa dinámica. Así es. Y tratar de hacer más llevadero el tema de la complejidad de la materia fiscal, ¿no? Complejidad en su integridad, pero complejidad también en los problemas o en las contingencias que te puede generar o le puede generar al patrimonio del empresario, ¿no? Así es. Que es básicamente, creo que es eso, ¿no? Entonces te digo, así es como nace mi experiencia. Entro a Prodecon Jalisco, se me da la oportunidad o la posibilidad de crecimiento en la ciudad de Michoacán, de Morelia, Michoacán, chula de ciudad. Y fíjate que esa parte me voy como subdelegada, y ahí es donde empiezas a salir un poco de lo que estás acostumbrado, del ritmo de trabajo, sales de tu zona de confort, porque hacer un cambio de estado, conoces nuevas personalidades, nuevas personas, nuevas costumbres, nuevas palabras, o sea, realmente como que, ¿no? Y tener que adoptar todos esos cambios como parte de tu vida, incluso las problemáticas de los contribuyentes, creo que también cambian dependiendo de la zona del país en que se encuentran, ¿no? Son muy diversas, ¿no? Sí, solo por las actividades productivas, ¿no? Es correcto. O sea, aquí no hay huertas de aguacate y allá sobreabundan. Exactamente, ¿no? Que como exportador también del aguacate. Entonces, las problemáticas de los empresarios, las necesidades de los empresarios, muy diferentes en cada estado. Me tocó también la posibilidad y la oportunidad de ahora mudarme a Colima. Genial. Tuve por ahí un año siendo delegada ya cuando me fui a Michoacán, me fui como subdelegada. Me voy a Colima y se me da la responsabilidad de asumir la titularidad ya de una delegación de un estado como es Colima, también bellísimo, por cierto. Y la verdad es que creo que allí fue donde asumí la responsabilidad tanto profesional y la responsabilidad de saber que tenías que dirigir un equipo. ¿No? Que algunas decisiones o que la toma de tus decisiones no solamente impactaban en tu persona, ¿no? Claro. O en la triada de autoridad, tribunal y contribuyente. O sea, realmente ya no era esa escala, sino que la escala crecía. Y la realidad de las cosas es que el reto más importante fue justamente eso. Genial. El dirigir un equipo. Nunca nadie nos dice cómo dirigir un equipo. Es más, en tus relaciones personales de cuates,
tienes diferencias, ¿no? Correcto, que si no sí. sabes valorar, no sabes apreciar o no sabes aceptar el punto de vista diferente de alguien más, seguramente habrá un problema, un tema, ¿no? Pero que llevar esa escala pequeñita de la triada a una escala más grande y que tu decisión impacte no solo en tu trabajo, sino en los contribuyentes y en tu equipo de trabajo, la verdad es que creo que fue el reto más importante. Qué interesante. Ahora, yo aquí haré el paréntesis para platicar la anécdota que referí al principio. Cuando yo participo para el cargo de delegado en Quintana Roo, nos citan a la entrevista en Ciudad de México. Yo llego a la estancia donde estábamos formados para hacer las entrevistas y me encuentro a Maye. Bueno, no nos conocíamos, yo la veo y vi una fila. En algún momento yo pensé que ella también, que tú estabas compitiendo para la delegación de Quintana Roo, y dije, mira, qué joven, y creo que llevo una lucha a cuestas, ¿no? O más bien cuesta arriba. Recuerdo perfectamente que entraste a la entrevista, porque además lo que siempre me ha impactado de ti son tus chinos espectaculares. Gracias. Entonces son inconfundibles. Cuando saliste a la entrevista, pues ya no nos evidentemente no nos saludamos, pues porque nada nos conocíamos. Después me nombran a mi vencedor, dijo, le gané, ¿no? Pero ya después me entero cuando entramos que... Fíjate que te voy a interrumpirte un poquito, pero justamente estaba pensando eso y viene ahorita que sabes que también es un tema, el tema de género, ¿no? Entonces, tú entras, yo te veo y la misma idea que tenías tú de chin también viene por la delegación, ¿no? Viene por la delegación a la que me están citando. Es mi eventual competencia, ¿no? Sí, exacto, Entonces empiezas a analizar eso y generas, a lo mejor no una fricción, pero sí generas como a lo mejor el sentido de competencia, ¿no? Sí, claro. Entonces, la verdad es que cuando a mí también me dicen, oye, pues entras tal día, te tienes que presentar. Y también recordé, porque te digo, no nos saludamos, sí, recordé esa escena, dije, uff, ¿no? Y luego dices, le gané, ¿no? Y ahí es donde premias o coronas el tema de la competencia, ¿no? Sí, que llevamos genéticamente, creo, algunas personas, ese sentido de competitividad, que no es malo, claro. La verdad que no es malo si sabemos enfocarlo, claro. ¿no? Por ejemplo, yo ahorita aprovecho, la verdad es que sí te admiro muchísimas cosas. Gracias. Recuerdo los comités técnicos de normatividad, que cuando en los inicios que empecé a ser delegada y que no estabas acostumbrado a ese tipo de foros, a ese tipo de audiencias, como que de pronto sí te intimidaba, ¿no? Y yo veía cuando discutíamos algún criterio cómo eras muy participativo, ¿no? Eras aparte muy integral, muy vasto en la fundamentación, en la motivación de alguna discusión de asuntos, ¿no? Y dije, wow, ¿no? Cuando en un momento pensé que era sin competencia, ¿no? Entonces, verte después, aunque sea por las cámaras, ya sabes, la videoconferencia, sí impacta y dices, oye, qué bueno, ¿no? Sí, claro, ambos de ahí salimos fortalecidos. Exacto. Sí. Oye, Maye, y actualmente platícanos algún caso relevante que de los últimos éxitos que hayan tenido, ya sea en acuerdos conclusivos, en representación legal, que pueden ser así destellos de luz para nuestros amigos que nos están escuchando. Fíjate que siempre que me preguntan un caso relevante, yo creo que todos tienen una particularidad. Pero si me permites platicar, tuvimos un asunto de un robo de identidad. Okay. Un robo de identidad donde la señora nunca había salido de su comunidad. Bien. ¿No? Es de Michoacán la señora. Por algunas razones y por temas, porque aparte tenía un niño con capacidades especiales, tenía que atenderlo y la ciudad de Guadalajara le ofrecía ciertos servicios, ¿no? Ella se muda con su hijo a la ciudad de Guadalajara y a los años se da cuenta que tiene un crédito fiscal de más de 100 millones de pesos. ¡Wow! ¿No? Entonces la señora pues no tenía, dice, yo nunca, es más, no sé ni qué es un crédito fiscal. Lo que sí sé es que no puedo dormir en las noches, porque vienen y me dicen que debo, yo ni siquiera sé por qué, ¿no? Claro. Que me van a embargar, ni siquiera tengo casa, ¿no? Pero los pocos bienes que tengo y el que yo no pueda dormir en la noche sin que sepa todo lo que implica, pues realmente es o sea, me quita la estabilidad emocional, sí, claro, incluso claro, el enfoque primordial que era su hijo, ¿no? Y a partir de este caso, que afortunadamente tuvimos la posibilidad de utilizar todos los servicios de la Procuraduría, ¿eh? Desde que la contribuyente llega, alguien le dice, oye, ¿por qué no vas a Prodecon? ¿No? Ahí te van a ayudar. Desde que llega la contribuyente al área de asesoría,
la mandamos a quejas, que también es este procedimiento alternativo, recabamos toda la información, tenía cuentas bancarias abiertas, requerimos al Instituto Nacional Electoral para ver si había una diferencia en las credenciales de la contribuyente. Lo mandamos a RL porque tenía una auditoría abierta, tenía una revisión de gabinete abierta, ¿no? Y por la falta de cumplimiento de la información o documentación le imponen una multa, ¿no? Esa multa la llevamos al área de representación legal y sobre la revisión de gabinete le ofrecimos el acuerdo conclusivo, ¿no? Ahí vemos cómo un solo asunto nos dio para los distintos servicios, para las distintas facetas, y sobre todo, ¿sabes qué? Que en el área de acuerdos conclusivos la contribuyente no tenía la obligación porque era un presunto robo de identidad. Así es. No tenía contabilidad porque no estaba obligada, o sea, realmente había sido usurpada su identidad, y a través del procedimiento de queja logramos obtener toda la información de identidad y todos los elementos que nos ayudaron a acreditar en un acuerdo conclusivo que había existido un robo de identidad, y el acuerdo conclusivo se firmó sin que la contribuyente tuviera que pagar un solo peso. Entonces la realidad es que creo que este asunto es muy relevante, primero por el tema de un delito de robo de identidad, no necesariamente se da en el tema o tiene implicaciones fiscales, ¿no? Sino un montón de cosas, ¿no? Se da también por el lado de un sector vulnerable, exactamente, y además que sin necesidad de llegar a un asunto, salvo la multa, pero de un crédito impagable, donde la contribuyente me decía, oye, pues si me lo determinan, pues no tengo para pagar. Sí, no hay manera. No hay forma. Pero es esta angustia, ella sabe que no puede pagar, pero es esta angustia de... Pero no poder dormir en las noches, la realidad es que la contribuyente quedó pues muy agradecida, y realmente es un asunto que creo que tiene muchas facetas, y que al final lo más relevante del caso es que todos los servicios, o la mayoría de los servicios que ofrece Prodecon, fueron ayudando a resolver el problema de la contribución. Y la gran ventaja es que son gratuitos los servicios, entonces aquí yo acotaría en el sentido de decir a nuestros amigos que nos escuchan que de entrada el primer asesor fiscal que tienen, al primer experto fiscal que tienen, pues es evidentemente de los servicios de la Procuraduría, y a los amigos de aquí de Jalisco, pues evidentemente a través de Maye, que es una experta en eso, y que es un buen ejemplo de cómo esta institución sí o sí ha transformado vida de las personas, ¿no? Y para bien. Lo más bonito que a mí que además me emociona decir cómo a través de estas instituciones sí se logra este espíritu con el que salimos de la universidad justiciera, ¿no? Exacto. O sea, porque además no lo haces no es un tema de dinero, es un tema de justicia. De justicia. Claro, y que de pronto la misma gente, o incluso, la misma gente va diciendo, no, pues es que va saliendo, ¿no? Ese sentido de justicia, pues, ¿qué crees? Las cosas no son así, ¿no? Y la realidad es que te das cuenta que no. Realmente el ambiente donde te desenvuelves te va llevando a, ¿no? Entonces hay muchas personas que todavía tienen pues esa idea de no es como lo ves, no es color de rosa, hay una parte oscura que la realidad es que creo que no me ha tocado vivirla, y que bueno, la verdad es que sí sigue viva ese sentido de justicia, ¿no? Y que al final del día yo creo que en nosotros como profesionistas nos toca forjar nuestro destino y decidir hacia dónde movernos. Cuando yo termino mi gestión en la Procuraduría y empiezo ya a la independencia, para mí este sí fue un tema como de un choque, o sea, porque además ustedes saben, en Quintana Roo se ha declarado como el estado con mayores pagadoras y factureras, y ha sido una situación difícil. En algún momento yo sí decía, encontraré clientes que no estén buscando el hacer el trance, en robarse los impuestos, o sea realmente contribuyentes que sean honestos, y la sorpresa grata fue que sí. Y ha sido una experiencia muy padre porque justamente, es decir, en algún momento sí llegué a recibir algunas, oye, pues mira, necesitamos esto, pero pues hay que mover dinero por debajo de la mesa. Y yo les decía, no, o sea, yo no soy ese hombre, ¿no? Yo te puedo ayudar la parte técnica, yo conozco tengo la experiencia, te puedo decir cómo, pero en esa parte yo no me involucro, yo no me meto, ahí sí no le juego. Pero es esta parte, ¿no? Decir hasta dónde tú como profesionista dices, yo quiero esto, y yo sí estoy convencido de que se puede, ¿no? Digo, por ahí un pasaje que dice que estamos en el mundo, más no necesariamente pertenecemos al mundo, ¿no? O sea, es decir, puedes estar alrededor mucha de esta situación, pero si tú no decides participar, nadie te puede obligar, ¿no? Ok, ahora Maye, en la parte del futuro, de lo que viene, ¿tú cómo lo ves? Es decir,
¿habrá, con el tema de la reforma de subcontratación, desencadenará de manera diferente la Procuraduría y cómo Fíjate que el tema de la subcontratación, yo creo que ahora sí que como dice la canción, ¿no? Ya lo veía venir, era un tema que ya se discutía desde hace mucho tiempo, incluso por ahí del 2006, no sé si recuerdas, había un criterio no vinculativo del Servicio de Administración Tributaria donde decía, oye, se considera práctica fiscal indebida si tú contratas de manera directa o indirecta a una persona moral que te provea el servicio de asuntos similares, análogos de lo que tú realizas. O sea, realmente ya teníamos esbozos o ya teníamos pinceladas de hacia dónde iba todo esto, claro, ¿no? Viene el año pasado el tema del 1A de la ley de IVA, que nos duró muy poquito, ¿no? Pero esas mismas discusiones que se pusieron sobre la mesa para el tema de la reforma integral de subcontratación fiscal para pues a mitad de año, ¿no? Que entra en vigor y que va a entrar en vigor de manera escalada, fueron los mismos argumentos que se utilizaron para cuando se incluye el 1A de la ley de IVA, ¿no? Que era básicamente el tema de regular o encarecer el servicio de aquellas prestadoras que únicamente se dedicaban pues a facturar en papel ciertos servicios, ¿no? Entonces básicamente ya teníamos pinceladas de a dónde va. Sí creo que esta pues fue una reforma integral, es decir, modifica estructuralmente muchas disposiciones, y también soy convencida que seguramente en un futuro no muy lejano vamos a tener discusiones sobre alguna adición, alguna modificación o alguna reforma a las propias disposiciones que se acaban de aprobar. Claro, claro. Si nosotros leemos, digo, hay muchas, no quiero decir lagunas, pero sí hay mucha falta de claridad, mucha falta de certeza. Entonces seguramente lo vamos a ver, van a haber discusiones, va a haber alguna reforma, va a haber alguna adición para tratar de regular aún más o ser un poco más claro en esta reforma. Y simplemente recuerdo el tema de la sustitución patronal, ¿no? Es decir, para el Seguro Social y te lo dicen, no, pues nada más es darle un clic y ya, ¿no? Con eso, ¿no? Y revisas la ley, espérame, y la transición del patrimonio y todo lo que eso implica, pues es totalmente, queda al aire, ¿no? Maye, ya prácticamente, pues para despedirnos, nos gustaría que nos cerráramos esa parte con alguna recomendación, algún comentario personal respecto de cómo generas tú en el día a día el crecimiento personal, es decir, una lectura, la práctica de algún deporte, no sé, algo que nos pueda servir para motivarnos. Mira, también. Tú sabes perfectamente, digo, el tema o el trabajo en la Procuraduría es muy demandante. Hay que atender a muchos asuntos, muchos contribuyentes, pero la realidad es que sí, tengo como ciertos, ¿cómo te puedo decir? Como ciertos protocolos al momento de levantarme. Sí, soy a lo mejor supersticiosa, siempre me levanto y el primer pie que pongo debajo del piso es el derecho, siempre. Eso la verdad es que lo tengo. Procuro hacer meditación 5 minutitos, ya que pongo el pie en el piso, 5 minutitos, reflexionar qué es lo que voy a hacer, qué es lo que espero del día y sobre todo enfocarme, ¿no? Si tú despiertas con ese enfoque, cualquier circunstancia o cualquier problema que tengas en el inter lo vas a tomar con calma, ¿no? Si lo tienes, pues seguramente vas a saber enfocarlo. Entonces sí tengo como ese ritual, ¿no? Levantarme, poner el pie derecho en el piso, siempre es el pie derecho, esperarme 5 minutitos, tratar de visualizar mi día, qué voy a hacer en mi día. Tengo también como regla 40 minutos mínimo de ejercicio, de a lo mejor yoga, a lo mejor estiramiento. Tú sabes, mi hermana es deportista de alto rendimiento, la actual capitana de la selección de rugby mexicano. Entonces, básicamente ella me comparte ciertas rutinas, ciertos ejercicios, y después de estos 40 minutos, a trabajar, ¿no? El día a día, el ritmo, y no todo es trabajo. La realidad es que también hay convivencia, compartes experiencias con los empresarios, los contribuyentes con los que día a día estás entrevistándote, y sobre todo también con el tema del equipo, ¿no? Que particularmente este año y todavía en estos últimos días con el tema de COVID, sí tuvo que mutar la forma en que pues, nos acercamos, nos comunicamos, ¿no? Realmente creo que el tema que tomemos tan serio ese de cuidarnos, si te cuidas tú, cuidas a los demás, creo que es lo que nos ha dejado la pandemia, el cuidarnos nosotros mismos para poder cuidar a los demás. Entonces, básicamente creo que es eso, lectura que fuera del marco jurídico, la verdad es que todo el día leemos asuntos y ley y el artículo y demás, pero sí procuro que por lo menos exista en mi día a día 15 minutitos de lectura que no tenga que ver
con temas fiscales. ¿Algún libro que nos recomiendes que para ti ha sido así? Fíjate que acabo de leer uno que se llama Los 4 Acuerdos, de Miguel Ruiz. Me gustó, muy ligerito, muy fácil, pero ahorita estoy leyendo El Club de las 5 de la mañana. Y creo que ese libro ha sido, o ha impactado, todavía no lo termino, ha impactado en ese ritual que ya tengo haciendo varios años, sea más focalizado. ¿Y si lo empiezas a las 5 de la mañana o no necesariamente? La verdad es que todavía no lo logro, pero a las 6 ya estoy despierta. No, digo, pero no está fácil, pues porque entiendo que terminas porque muy, tienes muy que noche. cambiar muchos años de costumbres y de pequeñas cosas, ¿no? Pero ese libro, la verdad es que personalmente creo que es lectura básica. Genial. Bueno, pues ustedes ya escucharon, ya ahora estarán en concordancia conmigo en el sentido de que May es otra de las mujeres de alto valor y con una gran experiencia en materia fiscal. Y bueno, yo me llevo el tema de la reflexión de los 5 minutos. Me gusta, yo no lo hago, te soy honesto, pero sí me despierto y empiezo así como que a divagar. Entonces, sí me gustaría hacerlo porque como dices, creo que nos enfocará mucho. Y pues bueno, no nos queda más que agradecer mucho, Maya. Muchas gracias por la plática, por tus experiencias. Y pues bueno, los esperamos en un siguiente capítulo de este podcast Destino. Recuerden, aquí platicamos de derecho, empresas, liderazgo y lo mejor de cómo seguir creciendo como personas. Hasta luego. Gracias, hasta la próxima.